En suma, para seguir un orden puramente alfabético, voy a cederle primeramente la palabra a Pablo Lanuse y luego a Germán Montes, a quienes les agradezco yo también profundamente, no solo que estén acá, que sean quienes son. Buenos días a todos. También, como dijo Santiago, no solamente agradezco a Sergio la posibilidad de recibirnos y ofrecernos recibir aquí en este lugar tan significativo, y agradezco especialmente poderlo hacer junto a dos personas que me parece que tienen mucho más para decir que lo que puedo aportar, y fundamentalmente que me siento que sobro, que queda chico. Así que Santiago, gracias por tus palabras, y tal vez una mera aclaración para que no tenga ninguna denuncia después por usurpación de título, que no soy más fiscal, que no sea cuestión que alguna pueda diga que acepté que me llamaran de tal forma. Es probable. Bueno, saludando ese momento y agradeciendo en serio las palabras y por estar acá con Germán y con Santiago, y bueno, también un poco apabullado de la cantidad de todos los que estamos. En lo personal, ayer tuve un día demasiado extenso y extenuante. Espero que mi cabeza pueda articular alguna idea, porque francamente fue para mí muy movilizante en lo personal, más allá de mi compromiso profesional. Y justamente además se me suma que el motivo de esta convocatoria también vuelve a generarme una movilización. Porque lo he dicho en más de una oportunidad, no fui amigo de Alberto Nisman, pero lo conocí en la función porque fui fiscal, en la época que sí lo fui y él también lo era, y fui querellante durante varios años por un sector de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, tanto en la causa de irregularidades como en la causa del atentado, y ahí sí pude contactar y trabajar como hace todo abogado con el juez y con el fiscal, coincidiendo en momentos, en planteos, en posturas, en visiones, y pudiendo opinar distinto, que es lo que también debe ocurrir sanamente, no solo en un expediente, sino también en todos los ámbitos de la vida, pese a que pareciera que hay quienes solamente pretenden un discurso único. Y esa madrugada del 18 el lunes, que yo no me acuerdo si era 18 o 19, cuando me despertaron a la 1 de la mañana y me avisaban que Alberto estaría muerto en su vivienda, francamente para mí fue un momento muy duro, increíble. Pensé que no podía ser cierto. Yo días antes había estado en contacto con él y francamente sigo hoy sosteniendo que Alberto Nisman no se suicidó. Y lo digo desde el convencimiento de ese contacto y del convencimiento de lo que era la personalidad de Alberto, que era alguien que si algo tenía de virtud o de defecto era su obsesión por su trabajo y la precisión de su trabajo. Esto no quiere decir que cuando uno aún llega a una convicción no pueda estar equivocado, pero lo hace desde la honestidad de lo que cree cierto. Y bueno, hoy también se me suma esta encrucijada de revolver situaciones que emocionan. Cuando Santiago tuvo la generosidad de convocarme y coordinamos alguna forma de qué hablar, me planteó la posibilidad de que conversemos de cuál es la encrucijada hoy de la ley y en esta realidad. Y francamente creo que estamos en un momento delicado como
como país, como sociedad, pero me parece que tenemos que seguir abrazados a esa esperanza que decía Sergio al comienzo, porque creo que quienes están embarcados en terminar de destruir los valores que nos caracterizaron en algún momento como sociedad, lo que más están interesados es en que desistamos nosotros de la esperanza de que eso no tenemos que perderlo ni permitir que nos lo terminen de robar. Y por eso creo que tenemos que pensar en relación a esto de la ley y su encrucijada, qué entendemos tal vez o qué nos tiene que llevar a pensar respecto de la ley. Y no quiero hacer ni tendría tampoco autoridad para hacerlo, no va a ser una charla académica. Me parece que cuando el legislador supuestamente sanciona una ley, no es un capricho ni de una presidente, o no debiera ser, ni el capricho de una presidente, ni la vanidad de un legislador. Se supone que detrás de las leyes se están configurando o se están escribiendo aquellos valores que nos configuran como sociedad. Y en el cual, en esa ley nos tenemos que sentir todos identificados y detrás de esa ley tenemos que estar todos interesados en que se cumpla, se respete y esté vigente. Porque fundamentalmente detrás de esa ley lo que tiene que haber permanentemente para que esa norma que nos tiene que representar y configurar como sociedad tenga en el eje y en el centro de su razón el respeto, la promoción y la supremacía de la dignidad humana. Y cada vez que pienso esto y el motivo que nos convoca es el pensar, como lo pienso, que a Alberto se lo cayó para que la verdad no surja. Es evidente que estamos ante un hecho que no importa si fue un magnicidio, la entidad que se le quiera dar, pero que evidentemente es la demostración más contundente de la capacidad del mal en destruir a la persona y ignorar la dignidad humana. Y por eso me parece que tenemos que tener la fortaleza de tratar de no quedarnos prendados en el 18 de enero y obviamente mantener memoria, como decía Sergio, que no es quedar resentidos en el pasado, es asumir la voluntad y el compromiso de que un recuerdo permanente nos ayude a que eso no se repita y a mejorar como sociedad. Porque en lo que significan las normas tenemos que pensar si tenemos como sociedad y si tenemos ejemplaridad en quienes son nuestras autoridades, en la motivación de la norma. Nos motivamos a cumplir una norma como individuos, como dirigentes, como autoridades, porque es nuestra convicción interna, esa configuración social que está detrás de la norma, realmente la sentimos tal que la cumplimos porque estamos de acuerdo. ¿Nos motivamos en cumplir la norma por eso? ¿O nos motivamos en cumplir la norma porque hay una cámara que nos está grabando y nos está mirando y entonces puedo ir a la cárcel o puedo recibir un reproche social si ven que yo violo la norma? Hace muchos años Carlos Nino escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley, que es muy pequeño y vale la pena leerlo, donde él describe crudamente esa realidad de la anomia generalizada que desgraciadamente nos caracteriza en muchas oportunidades como sociedad y cada vez desgraciadamente nos distingue más en el extranjero. Y si uno a veces agarra nuevamente ese libro, pareciera, ya no lo podría hacer porque ha fallecido, pero el doctor Nino lo podría haber escrito hoy. O si escuchamos y nos pasamos a una parte más un poco humorística, si hoy ponemos un monólogo de Tato Bores, pareciera que lo hubiera dado este domingo. No podemos estar tan cíclicamente revueltos en la misma posibilidad. Y creo que estamos
revueltos en la misma posibilidad, porque tenemos una situación, y hoy claramente tenemos una conducción que hace que son más de lo mismo en estos últimos 30 años. Entonces, me parece que el gran desafío no es esperar todo de la ley ni de un castigo, que como sociedad lo necesitamos. No puede haber más impunidad sin castigo, porque la ausencia de castigo en cualquier orden, pero mucho más en aquellos delitos que nos afectan como sociedad, hace que, se lo decía Santiago antes de comenzar, que lo mencioné ayer en mi alegato, referido al femicidio, pero lo traslado a aquellas conductas tan graves como el femicidio, que la falta de sanción y la impunidad de quienes cometen esos delitos debilitan y nos hace sentir desprotegidos a la sociedad y envalentonan a los delincuentes. Y necesitamos sanción para que pongan límite, para que aquellos que nos motivamos en la norma no nos sintamos más unos tarados, y que el portarse bien no sea un demérito, porque si no, al final de todo nos vamos a sentir, como decía Santo Discépolo en el tango Tormenta, uno le pide a Dios que nos demuestre que el malo no vive mejor que uno, porque a la larga dice: ¿para qué sirve seguirte si es sucumbir al mal? Entonces, me parece que el gran desafío es seguir creyendo en que tenemos que educar en los valores, en el valor al reconocimiento del otro. Lo que pasó con Alberto Nisman es la demostración más cruda y cruel de que el otro, cuando molesta, deja de ser persona y lo puedo borrar y desaparecer como una cosa. Tenemos que educar en el valor de la vida. No podemos aceptar más que nos desaparecen niños y niñas y nos devuelven muertos como si no pasara nada. Tenemos que educar en el valor de la solidaridad. Nos tenemos que sentir apoyados unos con otros. Si algo, a mi modo de ver, le critico a esta década, a la década del 90, que la actual tanto demoniza por algunas cosas, es que creo que nos ha sacado la condición de solidaridad. Creó egoísmo a partir de la convicción de que tengo que ser rico de la noche a la mañana. Y para ser rico de la noche a la mañana, uno tiene que atropellar y destruir todo lo que está al lado. Porque si algo creo que falló es que corrimos el eje de lo que nos tiene que motivar como persona y solamente creemos que ser feliz, ser exitoso en la vida, como padre, como marido, como amigo, como hijo, es tener dinero. Y ahí hemos perdido la condición fundamental que como persona y como sociedad tienen que tener, y que creo que es un mal de este siglo, que es la ausencia de pensar en la trascendencia. Porque algún día nos vamos a morir. Si algo nos quieren hacer creer es que somos eternos. Y cuando somos eternos, lo único que pensamos es en el hoy, en el hoy, en el hoy. Y algún día vamos a cerrar nuestros ojos. Y si no pensamos en eso, no nos va a interesar dejar algo para el bien de la humanidad, porque lo único que nos va a interesar es encerrarnos en nosotros mismos, porque vamos a ser eternos. Creo que tenemos que educar en la libertad que nos permita portarnos bien por más que estemos solos. Esa es la verdadera libertad, no portarnos bien porque nos están mirando. ¿Por qué cuando vamos al extranjero somos los únicos que hacemos línea en diagonal? ¿Vieron? Hay una fila y empieza a haber una fila en diagonal, somos argentinos. Y creo que tenemos que educar fundamentalmente en un valor de la ética y de la transparencia. Que el funcionario sepa que el verdadero motivo de su función es el honor de administrar la cosa pública y no de robar. No quiero extenderme más, mucho más, pero cuando uno decía, Sergio al comienzo también, que
que tenemos que estar, que tenemos que actuar. Creo que si queremos una realidad diferente, no podemos ser más indiferentes. Tenemos que ser protagonistas. Que protagonista no quiere decir, ser protagonista es esto, es estar acá, es llevar, es conversar, es discutir con aquel que nos quiere decir que tenemos menos pobres que en Alemania. No podemos aceptar más la mentira, porque cuando consolidamos e institucionalizamos la mentira, a partir de ahí nos pueden decir cualquier cosa. Nos pueden decir que Alberto Nisman se suicidó, nos pueden decir que la denuncia que hizo Alberto Nisman no es delito, y nos pueden decir que en 100 días una causa se termina cuando el registro histórico de una investigación, aún desestimada de origen, no tarda más de un año en que llegue a una audiencia en la Cámara de Casación. Pero cuando la mentira pasa a ser la verdad, como sociedad estamos en enorme problema. Ahora, evidentemente también tenemos que cuidar de no creer que todo lo tiene que resolver el Estado. Si uno, en mi caso fue esa la oportunidad, cuando uno está en el cementerio donde está enterrado Kennedy, en el mármol que acompaña la tumba de él, dice: no le pregunten al Estado qué hace para defender nuestras libertades, pregúntense qué hacen ustedes todos los días por defenderlas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos permitir más que nos sigan robando nuestras libertades. No podemos seguir aceptando que nos impongan cómo y de qué forma vivir, porque eso ya está establecido en la Constitución. Esta Constitución que le molesta a este gobierno, porque este gobierno cree que se construye lo social desde un yo o desde un él, y no existe una pluralidad desde el yo y desde el él. Por eso los constituyentes comenzaron la Constitución con el nos en el preámbulo. Nosotros, el plural, tiene que decir cómo vivir y cómo vivir mejor. Para terminar, quiero decir que a Alberto Nisman lo callaron, y tiene que ser un compromiso de todos nosotros, aun cuando la causa que él promovió ya esté terminada, que tengamos en claro que a Alberto lo atacaron en vida, lo callaron, lo mataron muerto, y lo que no pueden hacer es destruir ni tapar la verdad con la que los dejó desnudos frente a la historia y frente al mundo, porque el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pactó con el terrorismo de Irán y pactó la impunidad de quienes son los responsables de haber financiado, decidido y ejecutado el atentado a la sede de la AMIA, que no es un atentado a la comunidad judía, es un atentado a la República Argentina. Así que, para terminar, y agradeciendo la presencia y la hospitalidad de Sergio, creo que tenemos que seguir siendo optimistas. No aceptemos que nos apaguen la ilusión y la esperanza, porque cuando eso ocurre, el mal domina. Una vez, estando en una charla, la culminó el panelista con algo que a mí me gusta y creo que coincide para decirlo acá, que dicen que cuando Dios envió al profeta a predicar en Sodoma y Gomorra, que saben es el paradigma del mal, el profeta llegó a la plaza y empezó para que la gente se acercara a hablar en alta voz, así lograba la atención. No había redes sociales, obviamente, y el profeta logró que el pueblo se acercara y empezaron llegando 10, 100, y él seguía hablando en altavoz, y que había que convertirse, que había que buscar la verdad, que vivir dentro de las normas del bien. Y con el tiempo la gente se fue yendo, hasta que el profeta, que seguía hablando en alta voz, se quedó solo en la plaza. Y un niñito le preguntó: profeta, usted empezó hablando fuerte y ahora sigue hablando fuerte y está solo. Y él le dijo:
al comienzo llegué hablando fuerte para convencerlos, pero ahora voy a seguir hablando fuerte para que ellos no me convenzan a mí. Tratemos de que no nos convenzan de que vivir sin libertad y fuera de los valores que nos caracterizaron como sociedad es posible. Gracias.